Como te anticipé y te adelanté recién en el programa, hoy nos acompaña la licenciada en Psicología Judith Recabarren y vamos a hablar sobre este tema tan interesante, la denominada crisis de los 40. Judith, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Qué es la crisis de los 40? Bueno, mira, podríamos dividir en dos partes esto y hablar de la cuestión de las crisis en sí mismas y el tiempo que para nosotros está marcado en décadas o en etapas que son muy puntuales. El paso del tiempo para el ser humano está marcado siempre en relación a hitos. Entonces, en este caso, cuando pasa la decena, digamos, empezamos con una cantidad de planteos o de situaciones que nos llevan a replantearnos cosas. Y también el tema de la crisis, que en realidad el término crisis hace ver esto de que hay quiebres en la vida, donde uno tiene que replantearse un montón de cosas. Habitualmente tenemos muy incorporado la idea de que en algún momento vamos a lograr una armonía, una estabilidad, y esto de como que las crisis nos sorprenden. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo que volver a replantearme esto si ya lo tenía medianamente resuelto? Entonces cada década de alguna forma marca en la vida del ser humano una cuestión fundamental. En este caso, bueno, hablando de la crisis de los 40, es muy significativo por el hecho de que está prácticamente al medio de la expectativa de vida de una persona. ¿Entre qué edades se da y esto? Más o menos se podría comenzar un poco antes de los 40, entre los 35 y extenderse un poco hasta los 45. Incluso, a ver, si nosotros hacemos una lista por ahí de cuestiones que se replantean en esta edad, a veces la crisis de los 40 queda supeditada para mucho más adelante. Entonces hay cuestiones vocacionales, hay cuestiones que tienen que ver con la nueva estructura familiar. A veces en la etapa de los 40, en general en la familia, los hijos ya están en una edad en donde han elegido su vocación, se empiezan a ir del hogar, la mujer se empieza a quedar sola. Entonces, fíjate que es muy interesante que se da una crisis a los 40 en la mujer y en el hombre, pero muchas veces tiene cuestiones antagónicas, totalmente distintas. El hombre ha empezado desde los 20 años a realizar una vida en donde ha elegido un trabajo, en alguna forma ya a esa edad siente que ha llegado a ciertos logros y empieza a sentir que le han quedado cosas pendientes. Exacto, hay diferentes disparadores. Totalmente. ¿Y cómo afecta, comencemos por la mujer, cómo puede afectarla a la mujer esta crisis? En general las mujeres han dejado supeditado todos sus deseos y sus proyectos y sus metas al hecho de ser madre. Es decir, la mujer que tiene que modificar su forma de elegir en una carrera o en una vocación, porque tiene que cuidar de sus hijos, porque requiere de un montón de cosas. Prácticamente por 10, 15 años la mujer queda todo supeditado. Claro, puede pasar que llega un momento que nosotras queremos demostrar ser más que madres y amas de casa y cuidar el hogar, sino desempeñarnos en una profesión, estudiar. Y aparte que la sociedad te lo pide, o sea, porque no es solamente... Es muy raro ver que una mujer elija por vocación ser ama de casa. Las mujeres... Es lo que le toca. Y muchas veces no es por elección, sino por lo que le toca. Entonces se queda con esa frustración de haber sentido que dejó años de que pudiera haber crecido en una vocación o en el tema laboral, y bueno, y ahí comienza a buscar otro tipo de cosas. A veces, o sea, puede haber como dos cuestiones, que se deprima debido a eso y sienta que toda su vida ha sido un fracaso y que ya no tiene posibilidad. Al consultorio llega mucha gente de esa edad que siente que no tiene ya posibilidades de estudiar nada o de lograr un camino en relación a otra cosa que por ahí pudo haberse planteado en algún momento de su vida. Y entonces o se deprimen o empiezan a poder hacerlo de manera positiva y lograr revertir eso buscando realizar otra cosa que por ahí no sea solamente quedarse en su casa. Hay muchas mujeres que al haber quedado digamos, en situaciones de solamente tener que acompañar a sus hijos, sienten que los logros de sus hijos son los de ella. Los propios. Claro, incluso el otro día escuchaba una señora en el consultorio que decía, bueno, el objetivo de mi vida es que cada uno de mis hijos salga con una carrera. Y ese no es el objetivo de tu vida, es el objetivo de tu hijo.
En todo caso será el objetivo como familia. Nos vamos a proponer que tanto mamá como papá acompañen a los hijos en este proceso. Sin embargo, fíjate, en el hombre, al él tener una libertad, entre comillas, de poder realizar otro tipo de cosas, siente que ya logró un montón de cosas y se empieza a evaluar como una persona que ha dejado por ahí sus deseos, se ha quedado con una sola mujer, quizás está esto de yo todavía puedo ser deseable para otra mujer. Y como lo denominamos nosotras, le agarró el viejazo. Absolutamente. Tristemente es así, porque a veces se confunden o realmente por ahí se casaron. A veces las situaciones se plantean a los 20 años de una manera como muy atropellada. Se enamoran, se casan rápido, empiezan a tener hijos y después empiezan a sentir que no han vivido una cantidad de cosas. Entonces, esa sensación de frustración y de suma de frustraciones hace que uno empiece medio como en la nebulosa a buscar algo. Y por lo general se da así en el hombre, o bueno, me imagino que esto depende mucho de las personalidades, ¿no? Depende de las personalidades, pero yo te diría, de todos modos, la experiencia que puedo tener yo dentro del consultorio, de que los hombres en general llevan esa capacidad de poder. Hay un porcentaje muy alto de hombres que empiezan con esas temáticas donde se provoca una crisis en la familia y sienten que hay otra mujer que los puede entender mejor. Muchas veces las mujeres jóvenes se acercan a estos hombres porque tienen un poder adquisitivo importante y todo ese tipo de cosas se dan bastante. Empiezan a jugar en contra también en la pareja. En la pareja. Y esto, fíjate, como por ahí hemos hablado en otras circunstancias de esto también, la necesidad del diálogo intrapareja, es decir, y muy íntimo y muy privado. O sea, uno no puede hablar estas cosas delante de los hijos. Esto tienen que ser procesos muy íntimos donde la pareja pueda tener espacios para conversar de qué es lo que le está pasando, cada uno poder ceder sus espacios para que el otro vaya logrando lo que quiere. Esto creo que también está muy inmerso en lo que son los valores. A veces uno dice, ¿desde dónde yo elijo? Por ejemplo, uno se encuentra en esta crisis. ¿Y cómo elijo? ¿Para dónde salgo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, a veces es importante enmarcar cierta cantidad de valores, donde uno dice, bueno, yo quiero seguir creciendo, quiero encontrar lo que me hace bien a mí, pero también a mi familia. O sea, no de una manera egoísta y totalmente focalizado en algo donde, bueno, yo entregué esto y empiezan a pasarse factura. Y, por ejemplo, el hombre a la mujer, vos te descuidaste, no estás bien, pero no fui yo el que te lo prohibió, fuiste vos la que fuiste eligiendo, y empiezan a haber estos reclamos, estas cosas que provocan crisis. Cuando empezamos a hacer un repaso, por ejemplo, de todo lo vivido y nos empezamos a enfocar más que nada en los fracasos y esto nos empieza a deprimir, ¿qué es lo que vos nos recomendás? No, el fracaso en sí tiene que ver con las expectativas. Es decir, si yo considero que tengo que lograr una X cosa y no llego a eso, y un buen día miro y me encuentro con que no he podido llegar a eso que me planteé como expectativa, como meta, como proyecto, en general aparece el fracaso. ¿Por qué? Porque lo que uno se plantea a veces está a años luz de lo que uno tiene capacidad de realmente hacer. Es decir, a veces hay logros, no sé, qué sé yo, me quiero comprar un auto y quiero comprarme un Mercedes-Benz. Y bueno, pero yo soy de ese, digo Mercedes. Uno que sea de alta gama, por ejemplo. Y en realidad puedo acceder solamente a un auto más económico. Entonces, si yo me miro después más adelante y digo, mira, no llegué más que a este chiquitito y más económico. Y eso por ahí es lo que uno a veces se confunde, que tal vez la sociedad misma nos lleva a eso, ¿no? Porque el bombardeo de la situación, digamos, de la publicidad, de lo que provoca por ahí de deseos impuestos, ¿no? Exacto, el mismo consumismo. El consumo, claro, y entonces tenemos una forma muy similar de pretender las cosas. Entonces, quizá el fracaso, la sensación de frustración está totalmente relacionada con lo que uno realmente puede llegar a pretender en su vida. Entonces, una de las mejores cosas que tiene que pasar es conocerse a sí mismo. Eso es un poquito difícil, por eso a veces las crisis se van amontonando, como quien dice, uno llega a los 40
con crisis no resuelta a los 20 por ahí, que tenía que ver con la vocación, lo laboral, y uno no lo ha resuelto, y a los 40 se encuentra con un manojo de cosas. Entonces lo ideal es ir, digamos, resolviendo cada crisis en su momento. Y en los 40 por ahí uno ya tiene un poquito más de herramientas como para poder hacer. Y a veces los trastornos son complicados y la gente tiende por ahí a abandonar, porque cuando ya siente que la energía no le da para resolver. Y en ese caso sería interesante que concurran a un consultorio psicológico. En general, un profesional, aparte el profesional suele ser como analiza las cosas, las situaciones desde otro punto, desde un punto más neutral. Claro. Y quizás también esto ayuda al mismo paciente a enfocarse en otras situaciones. Totalmente. No como lo ve por ahí uno todo negativo y no es tan así, necesita el punto de vista de un profesional y la guía de un profesional. Claro. En realidad la terapia lo que hace eso, es poder poner en palabras cosas que a lo mejor uno tiene revueltas y bueno, eso va dando como cierta luz sobre lo que va pasando. Yo siempre digo, bueno, dentro del consultorio tenemos como dos grandes cuestiones que resolver. Las patologías, que por ahí están asociadas a cosas más traumáticas y que tienen que ver con la infancia, y las crisis vitales, que tienen que ver con, ya sea la crisis de los 40, con de los los 50, procesos de la vida que son naturales, que son normales. Sí, no nos tenemos que sentir bichos raros porque nos toca vivir determinadas situaciones. Bueno, Judith, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte en otro programa. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y ya enseguida venimos.